una mentira y digo una verdad, ¿no? Digo, inocente soy. Nadie es inocente. No hay justo ni aun uno. Pero si digo una gran verdad, la sangre de este es justo. Hay quienes dirían que nunca cometerían una barbaridad como esta, ¿no? Es decir, un pecado de llevar al Señor a la cruz. Pero la pregunta que quiero contestar en esta noche es: ¿quiénes son tan culpables como Pilato? En primer lugar, quiero que veamos en esta noche que son culpables aquellos que abiertamente se oponen al Señor. En aquellos días, queridos hermanos, sabemos que los más abiertamente en oposición eran los escribas, los fariseos, los ancianos, los religiosos, o los más religiosos. Y si hay una razón, entre otras, de por qué despreciaban con tanto odio a nuestro Señor Jesucristo, era porque Cristo abiertamente los condenara como hipócritas por su oscuridad espiritual. Ellos se creían santos, se creían buenos, y Jesús les hacía ver a ellos cuán pecadores eran. La luz de Cristo les alumbraba lo suficiente para que ellos se vieran sin defensa de sus pecados. Les hizo ver que eran sepulcros, blanqueados, pecadores, hipócritas, ciegos guiando a ciegos, y hombres sin misericordia hacia aquellos que estaban necesitados. Y por eso ellos le odiaban tanto, y por eso le querían asesinar con todo el deseo. Es más, hasta desafiaban el castigo que ellos merecían, gritando que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como ha sido hasta el día de hoy. Hermanos, hoy día hay mucha gente que realmente no pueden soportar la verdad de Dios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hay ministerios religiosos, llamados cristianos, que apenas mencionan a Jesús. Yo recuerdo hace muchos años, vino una señora, una hermana de la iglesia, y me dice: oh, pastor, oí la predicación de Pablo Chula, de la Catedral de Cristal, tremenda predicación. Yo le dije: hermana, mire, la próxima vez que usted lo escuche, tome nota y dígame cuántas veces menciona a Jesús, o si menciona el pecado, o algunas de estas cosas importantes de las Escrituras. Mis queridos hermanos, bueno, ya le estará dándole cuenta a Dios, ¿no? Murió en el 2015. Pero hay ministerios, hermanos, que al igual que los fariseos, realmente detestan la palabra de Dios, la sana doctrina, porque les hace ver culpables. Hay predicaciones en las que han borrado por completo la palabra pecado, castigo, infierno, arrepentimiento, santidad, etc. Y a la luz de la verdad de Dios, miramos esto, hermano, qué extraño es ese mundo religioso que estamos viendo alrededor nuestro, ¿sí o no? Hoy en día se dice que hay que estar políticamente correcto, ¿no es así? Hay que estar políticamente, ¿qué quiere decir políticamente correcto? Es decir, lo que dicen es que no se puede ofender al enemigo o al malo con la verdad. Pero eso sí, cuando ofenden a los cristianos y a los ciudadanos con esto, se dan la vuelta para no ver, y mucho más cuando ofenden a Dios. ¿No es así lo que hicieron con Jesucristo? ¿No es eso lo que hicieron con el Señor?
No quisieron ofender ni condenar a Barrabás, pero sí a Cristo. Todos querían estar políticamente correctos, aunque condenables ante la justicia de Dios. Hermanos, el hombre es capaz de exaltar a los héroes de este mundo, ¿no? A los deportistas, músicos, hombres de la guerra, filósofos, y también aquellos que ganan lo que llaman el premio Nobel de la paz. Yo pienso que a nadie le deberían de dar esto. En el mundo hay paz, ¿no? Han logrado la paz en el mundo. Hay uno solo que es el que da la paz. Y paz es todo. Paz es Él, dijo el Señor Jesucristo. Pero cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, el creador del universo, el único salvador, pues hasta el menor intento de tratar de entender es rechazado. En ese mundo estamos viviendo nosotros. Y eso, si fuera poco, mis queridos hermanos, en el campo religioso se le está dando malas interpretaciones a la palabra de Dios según es conveniente al hombre. Y no quieren que la gente oiga la verdad de Jesucristo. Juntos a estos, siempre hay quienes que con sus propias vidas están rechazando la verdad de Dios y gritan juntos, como gritaba aquel pueblo: crucifican, crucifican. Estos son aquellos que son capaces de tener una mente abierta, un corazón abierto para todo el mundo y las religiones del mundo, pero no para nuestro Señor Jesucristo y la fe bíblica. Cuando los fariseos y los escribas se dieron cuenta que Cristo exigía una adoración exclusiva para Él, como Hijo en esencia de Dios, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Solamente hay uno que es el camino, la verdad, ¿qué más? La vida eterna. Y tal evangelio, pues precisamente es el evangelio que juzga a otros sistemas religiosos como falsos. Y si hablamos de los griegos y de los romanos, a ellos les gustaban los muchos dioses. Pero lo que no les gustaba era un Cristo que no permitía a otros dioses y otros sistemas o otros caminos para vida eterna. Les molestaba la idea de que con Él era todo o nada. En realidad, hermanos, para estos, Cristo está muerto. Y lo quieren muerto. Lo prefieren muerto para sentirse libres y hacer lo que les dé la gana. Estos son los que en el día de hoy son tan culpables como aquellos que despreciaron y desearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además, Cristo dijo: el que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué terrible será el castigo de este pecado si no se arrepiente. Si solo se volvieran a Cristo en vez de correr a lavarse las manos con las religiones, con las terapias psicológicas, si vinieran arrepentidos a la cruz del Calvario, hallarían luz en vez de tiniebla, paz en vez de culpabilidad, hallarían perdón en vez de condenación. El que no es conmigo, contra mí es. El que no está a favor de mí está en contra. Si el hombre supiera lo que le espera por ignorar simplemente, otros por estar en contra del Evangelio. Mis queridos hermanos, esto es desechar la piedra angular, que es Cristo mismo. Ay del que caiga encima de esta piedra
o ay del que esté debajo de ella, dice la palabra del Señor. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hermano, así será el castigo para los que desprecien o simplemente le den las espaldas al Señor Jesucristo. Miren lo que ocurrió con el pueblo judío. Ellos mismos fueron crucificados por Tito en tan grande número que dice la historia literalmente que ya no encontraban leña suficiente para quemarlos en las cruces para su ejecución. Crucificaron a Cristo sin saber que realmente eran ellos los que se estaban crucificando, además de lo que ocurrió con la destrucción de Jerusalén. Por cierto, Cristo triunfó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y en su tiempo el Señor pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sin duda. En segundo lugar, en esta noche quiero decirte que también son culpables aquellos que reconocen todo lo bueno de Jesús, pero no le eligen, prefiriendo quedar bien con el mundo. La conciencia de Pilato sin duda le removía y deseaba ansiosamente no condenar a Jesús, pero no veía cómo podía ser. Los judíos lo amenazaban a él de acusarle, lo acusaban de no serle leal a César. Ustedes saben que César era el sombrío del gran tirano Tiberio, ¿no? El implacable hombre en su furia. Pero lo envía a Herodes buscando una solución y Herodes lo halla inocente y ahora descubre que no tiene escape por esa vía y busca un último intento. Lo presenta o le presenta al pueblo, a la multitud, una tradición que existía de que durante esa fiesta el pueblo podía darle libertad a un prisionero si ellos quisiesen. Hermanos, yo pienso que realmente Pilato estaba buscando que la gente liberara a Jesús a través de esa tradición. Pero para su sorpresa, había otro Jesús llamado Jesús Barrabás, que según los evangelios, cuando los conectamos unos con otros, era un asesino y era un ladrón. Ahora, presentan a estos y la parte impresionante es que escogen a un conocido asesino, a Barrabás. Se ve allí un hombre fiero, asesino, inquieto, lleno de odio, pero junto a él, junto a ese delincuente, estaba uno que era manso, era el Cordero de Dios. ¿Lo pueden ver? ¿Podemos verlo? Miren su rostro y verán una infinita expresión de bondad, de amor, de mansedumbre, de paciencia. Quien sabía esperar por algo bueno que estaba por venir. Si era el viernes, pero no olvidemos que el domingo vendría. Ellos gritaban, no a este, sino a Barrabás. El ladrón, el asesino, quedó libre y el inocente fue condenado a la muerte. Mis queridos hermanos, sin duda sé que muchos andan cerca de Cristo, ven a Cristo a la distancia, le oyen, pero no deciden por Cristo. Al igual que Pilato, parece que no pueden. Y se identifican también con aquella gente que eligieron a Barrabás. Demasiadas personas en el mundo han elegido la lujuria, la lascivia, las propias concupiscencias, y Cristo ha sido desechado. Hoy día
mis queridos hermanos, hombres y mujeres, eligen a este Barrabás de los placeres y desprecian al Señor y realmente desperdician sus almas. Se entregan a la fornicación. Vivimos en un mundo lleno de fornicación, de adulterio, de bebidas, de violencias. Y hay creyentes o llamados creyentes que ponen por encima de las cosas de Dios las amistades con el mundo antes de servir a Cristo y adorar al Señor. Quieren quedar bien con la gente en vez de con Cristo. Señores, tantos hombres y mujeres que conocen el Evangelio han vendido sus almas al mundo. Hay quienes se llaman cristianos, pero corren a las fiestas, se les llenan los ojos de brillos ante la música del mundo. Ojalá les viéramos así para las cosas del Señor, corriendo con alegría para adorar al Señor, para servir al Señor, para ir a oración, para ir a visitar un enfermo, un necesitado. En muchas maneras hacen igual que aquella gente deseando a Barrabás. El hombre se las arregla de alguna manera para elegir otras cosas antes que a Cristo. Y al final, todo es como una forma de idolatría. Hermanos, está la idolatría que esa, sabemos que la gente usa objetos adoran a dioses de oro, de plata, de piedra, barro, de cualquier material. Pero yo diría que no es tan degradado como el hombre que se adora a sí mismo. Esa es la adoración del ego. Puede haber algo más terriblemente bajo que eso. Si alguna de estas cosas te avergüenza, ven a la cruz de Cristo en arrepentimiento, que el Señor te dará una gran bendición. En tercer lugar, en esta noche, también son culpables aquellos religiosos que sin saberlo se burlan del Señor. Al ver a Pilato, nos damos cuenta que ya no podía liberar a Jesús según su mente. ¿Y qué hace? Lo entrega en las manos de los romanos, los soldados romanos. Y de inmediato ellos comienzan a burlarse de él, a divertirse con él. Lo tratan como un objeto de escarnio. ¿Se imaginan? Las palabras crueles, yo diría que muchas de las que no tenemos acá en las Escrituras. ¿Cuántas cosas más les habrán dicho? Pero miren lo que dice las Escrituras. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto. Alguien me dirá, pastor, yo nunca o tampoco he hecho algo semejante, ni hubiera hecho algo así. Miren, cuando has estado tan ocupado en los asuntos del mundo que no has podido pensar en el Señor, cuando te has preocupado por las cosas materiales y en tu corazón has deseado las riquezas de este mundo, has entretejido una corona de espinas para ponérsela en su cabeza. Cuando has venido a la iglesia, a la casa de oración, para adorarle, y lo has hecho sin amarle, sin devoción, te has fijado quizás más en la gente, en la vestimenta, en lo que hacen, en los programas del culto, que en Jesucristo. Tu adoración ha sido mecánica y has vestido como un manto. El manto de púrpura significaba que lo hacían rey nominal, ¿no? Claro, ellos eran rey que no era algo que no era verdad, ¿no? Era simplemente un espectáculo.
pero también muchos se burlan de él con los himnos cuando los cantan en la iglesia. ¿Sabía usted? Las propias palabras de los himnos se han puesto a pensar en esas palabras de los himnos, maravillosos himnos. Muchos dicen de su santidad, la santidad de Dios, de su poder. Expresan nuestra consagración a Él, nuestra devoción, nuestro deseo de servirle. Es cierto que lo sentimos cuando lo cantamos, somos honestos. Cuando le traes a Dios tu confesión, lo sientes con dolor, con arrepentimiento. Confesamos y no confesamos, oramos y no oramos. Esto es ponerle el manto del rey, sin realmente desear que sea rey de nuestra vida. En cuarto lugar, mis queridos hermanos, finalmente, son también culpables aquellos que, al igual que Pilato, se lavan las manos. Esto yo considero que es el crimen de la cobardía, que también llevó a Jesucristo a la cruz. Yo creo que, si no me equivoco, no menos de 3 veces vemos que Pilato dijo de nuestro Señor: yo no hallo delito en él. Y sin embargo, no lo soltó. Hasta reconoció delante de Jesús diciéndole: tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Y sin embargo, no ejerció la autoridad para soltarle. No tuvo valor para hacerlo, aunque estaba seguro de que Cristo era inocente. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir que no hemos sido culpables de este pecado? ¿Acaso no hemos excedido en el conocimiento a lo que hemos hecho en acción, en obras? ¿Culpable de estar bien instruido en aquello que somos negligentes? Pilato sabía su deber. Él sabía lo que debía hacer y no cumplió. ¿No es esto lo que muchos hacen hoy en día? Pilato deseaba soltar, decide que es inocente y luego se echa para atrás y no actúa a favor de Jesús. Hermanos, piensen bien, ¿cuántos buenos deseos se quedan solamente allí en los deseos? ¿Está puesto a pensar en eso? La gente puede desear arrepentirse, desear creer, desear santidad en su vida, desear tener la paz de Dios en su corazón, desear dar su diezmo a la iglesia, desear servir al Señor, ser buenos esposos, buenas esposas, pero tristemente se quedan solo con sus deseos. Y al igual que Pilato, hablan bien a favor de Jesús, pero no proceden a obrar a favor de Jesús. Créanme, mis queridos hermanos, y siento decirles que el infierno está lleno de esta clase de gente que pudieron cambiar su destino si hubieran actuado según sus deseos, pero no lo hicieron. En actuar con neutralidad, hermanos, esto es igual a despreciar a Jesús. Y les quiero recordar una vez más, para terminar este pasaje que leímos. ¿Quieren decirlo conmigo? El Señor dijo: el que conmigo contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Si la suma de tu carácter motiva a los demás a que ignoren las mismas exigencias del Señor, ¿no es esto igual a no estar con Cristo, a favor de Cristo? Bueno, tenemos que terminar. Después de todo, hermanos, tenemos que decir que hay algo extraordinario
maravilloso de la muerte y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A pesar de que fuimos y somos pecadores, podemos venir ante el Calvario, ante el Señor, confesar nuestros pecados y hallar allí perdón y gracia para nuestras vidas. Qué maravilloso es el Señor. Pero recuerden esto, Cristo no se quedó aquí clavado en una cruz como algunos lo tienen en sus imágenes. Cristo no está clavado en la cruz, ni tampoco quedó en aquella tumba, sino que resucitó para mostrarnos a nosotros que su obra era efectiva. Porque Él vive, nosotros viviremos. ¿Cuánto decimos amén? ¿Alguien quiere venir a Cristo esta noche y decirle, Señor, perdóname? Porque de alguna manera entiendo que te puse esa corona de espinas, te puse ese manto, de alguna manera te llevé a esa cruz, Señor. Perdóname. Algunos pueden decir en esta noche, Señor, todavía he tratado, he querido ser mejor cristiano, dedicarme más a tus cosas, pero no lo he hecho. No quiero quedarme con el deseo. Quiero venir aquí, Señor, y servirte por toda mi vida. ¿Hay alguien que quiere dar este paso delante del Señor en la iglesia en esta noche? Alguna persona levanta su mano y dice, sí, Señor, yo vengo a ti esta noche, porque quiero entregarme, sea por primera vez, o sea que seas un cristiano de muchos años y quieres consagrar tu vida al Señor. ¿Quieres hacerlo en esta noche? Levantarte tu mano. Dios te bendiga. Qué maravilloso, especialmente cuando una visita lo hace. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decir, sí, Señor, me consagro a ti esta noche? Maravilloso testimonio.